Buen día para ustedes y para todo su auditorio. Ana Lilia Pérez, bienvenida a la ciudad y el mundo. Platícanos un poco más, platícanos quién es Carlos Romero de Champs. Bueno, Carlos Romero de Champs es quien ha estado al frente del sindicato petrolero durante ya casi 3 décadas, pero también se ha convertido en una de las figuras más polémicas dentro del sindicalismo mexicano y en particular en el caso de Petróleos Mexicanos ha sido un dirigente polémico, de manera reiterada denunciado por sus propios agremiados por la falta de rendición de cuentas, por la falta de transparencia en el manejo del dinero que Pemex transfiere al sindicato. Y bueno, Carlos Romero de Champs es responsable de convertir al sindicato petrolero en un negocio de la cúpula sindical. Hoy está bajo investigación de las autoridades financieras, en particular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, él y varios de sus familiares, en un momento que es crucial para el sindicato, puesto que está en discusión en Petróleos Mexicanos el nuevo contrato colectivo de trabajo. Y en este contrato colectivo, bueno, reiteradamente se han incluido cláusulas que han resultado lesivas para el patrimonio de Petróleos Mexicanos. Está en un contexto en el que también para Pemex se ha planteado un manejo eficiente de los recursos y bueno, varias de las cláusulas que implican prebendas para la cúpula sindical pues tendrán que ser eliminadas de este contrato colectivo. Ana Lilia, ¿qué significa Carlos Romero de Champs para la administración de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, es una piedra ahí, un obstáculo, diría yo, para todo este plan. Primero, en el tema del combate a la corrupción. Carlos Romero de Champs es una de las figuras sindicales que representa precisamente la corrupción. El que hoy esté bajo investigación de las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera no es gratuito. Cuando se habla de corrupción en México, miramos figuras como Carlos Romero de Champs y de manera reiterada era un reclamo de la sociedad el que se le investigara. De manera que también representa una prueba muy importante para el actual gobierno, el hasta dónde se lleven estas investigaciones, pero también, bueno, es un desafío el que tengamos un poder judicial donde hay jueces que le han otorgado amparos a diestra y siniestra. Ahora se ha dicho que tiene un amparo para evitar las órdenes de aprehensión, pero él ha tenido amparos para evitar que se le investigue en otros momentos, para no transparentar el dinero que Pemex le ha transferido durante muchos años, para no proporcionar información a través de las leyes de transparencia. Entonces, Carlos Romero de Champs, las investigaciones que se siguen a él y a varios de sus familiares son un desafío para el actual gobierno, pero también el que sea algo efectivo, algo con apego a la ley, pero algo claro, transparente, justo, será una muestra de que en el actual gobierno sí hay una disposición plena en el combate a la corrupción. Ana Lilia, ¿has encontrado en tus investigaciones nexos de Romero de Champs con las bandas de huachicoleros? Lo que yo he documentado desde el origen del robo de combustible es que fue entre el personal sindicalizado, particularmente entre los conductores de pipa, quienes comienza esta práctica del huachicol. Empieza de manera hormiga, empieza entre esos empleados agremiados al sindicato petrolero y va creciendo de manera exponencial por la protección del propio sindicato. Incluso en casos en que se detenía en flagrancia a trabajadores de Pemex con pipas de cargamentos robados, con todas las redes que había de trabajadores sindicalizados, siempre tuvieron la protección del sindicato petrolero. Había un respaldo en este tipo de prácticas y es algo que
creo debe ser investigado, porque también ahora que se habla de esta estrategia tan importante en el combate al robo de combustible, yo he planteado de manera reiterada que se debe enfatizar en identificar quiénes son esos trabajadores que operan desde terminales, desde las áreas de ductos, desde refinerías, toda esa cadena de operación que hace posible el robo de combustible. Así es, Ana Lilia. Desafortunadamente, pese a este despliegue y este combate hacia los huachicoleros, pues vemos que las tomas clandestinas siguen siendo una realidad y desafortunadamente estos delincuentes pues siguen operando, ¿no? Y siguen operando porque el problema comienza desde dentro de Petróleos Mexicanos, y mientras no se haga una revisión, una identificación de esos empleados, pues no se podrá avanzar más allá. Tuvimos hace unos días en plena Ciudad de México que se encontró todo un mecanismo de robo de combustible. Hay identificado en refinerías, en terminales, cadena de complicidad entre los operadores de esas instalaciones, que son todos personal sindicalizado, y bueno, se tiene que desmantelar esas estructuras porque realmente funcionan como grupos de delincuencia organizada. Claro, sí, tomando en cuenta que estos conductos donde pasa el combustible pues tienen cierta presión, hay ciertas válvulas, o sea, uno no se explica cómo cualquier persona puede llegar y operar esto sin que ocurra una desgracia, ¿no? No es cualquiera quien los opera. La manipulación, la instalación de ductos, es gente que conoce, de quienes conocen, comenzó con personal de ductos, con gente que es experta en esos temas, y entonces si no se hace una identificación de ese personal, pues vemos que tapa la autoridad de una toma y ya abrieron otra, y eso seguirá ocurriendo si no se hace una investigación mucho más interna, mucho más cuidadosa para identificar a esos trabajadores que están participando en estas actividades. Por eso es también tan importante el que las investigaciones que se siguen contra el dirigente petrolero tengan un efecto muy claro de aplicación de la ley, para que el trabajador de Pemex sepa que no habrá intocables. Esto es un mensaje que sin duda podría impactar de manera positiva para que ellos dejen de participar en estas actividades ilegales. Así es. Ana Lilia, ¿a qué se refiere con el protocolo Casamata en Tamaulipas? Bueno, son distintos protocolos que se aplicaban desde dentro de Petróleos Mexicanos, que se aplicaban en las administraciones bajo la dirección del general Eduardo León Trawix. Ellos le llamaban originalmente el sistema, el protocolo, se le dieron distintos nombres, que era una cuestión completamente irregular. Se dispuso que personal de las áreas de seguridad interna de Pemex, que son militares y exmilitares y que no tienen nada que ver con el personal de ductos, fueran quienes se encargaran de tapar tomas clandestinas cuando se encontraban alguna toma. ¿Qué implicaba esto? Los agentes de seguridad de Pemex recibieron órdenes de no reportar ni al área de ductos ni al jurídico de Pemex que existían estas tomas, lo cual inhibió el combate y la identificación de los grupos criminales que estaban ordeñando ductos. Pero más grave aún, también hubo la orden de instalar tomas clandestinas, es decir, los propios jefes del área de seguridad de Pemex, generales, que hoy están bajo investigación, algunos ya detenidos, algunos todavía prófugos, eran quienes le ordenaban a sus subordinados que instalaran tomas clandestinas. Yo pude obtener testimonios de estos exmilitares que señalaban cómo se les ordenaba borrar evidencia, por ejemplo. ¿Y a qué se referían con borrar evidencia? Había autos que se abandonaban para que no se descubriera que fueron usados
para transportar hidrocarburo robado se arrojaban a los ríos, o había derrames también que se hacían para encubrir. Era una situación totalmente irregular que en primer lugar creó un subregistro del número de tomas clandestinas. Es decir, si tenemos con que la administración de Enrique Peña Nieto hubo un número récord en tomas, pues todavía hubo mucho más tomas, porque la orden que tenía el agente de seguridad era ya no reportar las tomas y no identificar a quienes estaban ordeñando esos ductos. Es un entramado delincuencial en el que participaba la gente que estaba asignada a la vigilancia de los ductos. Eso nos da una idea también de cómo se permitió que todos robaran prácticamente. Ana Lilia, muy buenos días, la saluda Alejandro Alfaro. Buen día. Ana Lilia, con esto que nos menciona, entonces prácticamente el futuro de los generales León Trawitz y también de Sócrates Alfredo, pues aparte de ser la cárcel, podrían ser piezas claves que darían, pues le pondrían nombre y apellido a todos los responsables de este saqueo a petróleos mexicanos, ¿no? Sí, por supuesto que son pieza clave. Yo diría que, por ejemplo, hubo identificación por parte de agentes de seguridad de Pemex de redes que estaban operando la ordeña de combustible en centros tan importantes como la refinería de Cadereyta y las terminales de almacenamiento de Cadereyta. Es decir, se identificaba en qué turnos los trabajadores operaban el robo de combustible y cómo, cuáles eran las empresas que recibían ese producto robado. ¿Y qué pasó? Que se archivaron esos expedientes. En efecto, lo que ellos declaren puede ser clave también para desentrañar quiénes han participado en esa actividad, lo cual es fundamental. Si se quiere tener un plan de negocios efectivo como se ha planteado para Pemex, mucho de ello depende el personal que se tiene y que se verifique, que se asegure que ese personal no está participando en este tipo de actividades criminales. Usted como experta en este tema y después de estas grandes investigaciones que ha podido realizar, todas estas acciones que está emprendiendo el gobierno federal en contra del huachicol, ¿podrán tener éxito o es algo con lo que tendremos que aprender a vivir? Bueno, primero, yo lo he planteado en otras ocasiones, el actual gobierno hizo algo que debían haber hecho desde hace mucho tiempo sus antecesores, que era el reconocer que el robo de combustible era uno de los principales flagelos que enfrentaba Pemex y que ya estaba entre el personal de Pemex y los vínculos con el crimen organizado. Y cuando se decide emprender esta estrategia, pues ya se tenía niveles exponenciales donde ya no solo eran empleados, sino los grupos criminales, pero también comunidades enteras las que participaban en esta actividad. Hemos visto escenas como las de Guanajuato, donde desgraciadamente las propias comunidades salen en defensa de gente que participa en el robo de combustible, de grupos criminales. No, en Puebla también veíamos ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, lo cual nos da una idea del nivel de expansión que tiene esta actividad. Pero también he planteado que la efectividad que se pueda tener radica precisamente en una purga interna que se haga entre el personal de Petróleos Mexicanos. Ana Lilia Pérez, ¿algo más que nos quieras compartir? Pues les agradezco más bien el espacio para comentar esta información, y creo que el tema del combate a la corrupción, como el tema del freno al robo de combustible, pues realmente es una tarea de sociedad, no solo de gobierno, el que las comunidades que participan en ello tengan claro que es un delito y que además exponen su vida. Hemos tenido ya desgracias en México al respecto muy lamentables, y ese tipo de situaciones no pueden ya repetirse.